Un gusto estar aquí, gracias por la invitación para participar en este evento y muchísimas gracias a Grupo ASEAL por todo el apoyo. El tema de hoy, el mayor desafío de los ganaderos, ensilaje eficiente. Esa es la palabra mágica. Hoy más que nunca tenemos presiones por muchos frentes y volvernos eficientes es parte de nuestra sobrevivencia. Bien, más o menos así está organizada y estructurada la charla de hoy. Empezaremos con cuestiones generales sobre la importancia del ensilaje. Hablaremos algo sobre costos de producción. Nos enfocaremos en pérdidas, porque este es un proceso muy sensible en el cual muchas veces cometemos errores o omisiones que salen muy caras. Hablaremos de esos factores clave justamente para reducir esas pérdidas y finalmente presentaremos algunas conclusiones. Bien, ¿cuál es la importancia del ensilaje? El ensilaje es un proceso de conservación de forrajes. Hay otros, sí, el enificado, con procesos diferentes, cubriendo necesidades diferentes y con circunstancias diferentes. El ensilaje es un proceso con dos características básicas. Uno, es anaeróbico y depende de un proceso de fermentación. Así es que si queremos hacer ensilaje de lo que sea, del tamaño que sea, en las condiciones que sea, estas dos cosas aplican para todos. Uno, anaeróbico, es decir, cero aire. Es decir, que nuestros esfuerzos deben ir enfocados a sacar el aire que está en el silo y a mantener ese silo sin aire, es decir, no permitir la entrada de aire al sistema. Y el segundo es garantizar una fermentación, pero no cualquier fermentación. Necesitamos una fermentación efectiva en tiempo y en forma, es decir, dependiendo del cultivo que tengamos, necesitaremos una fermentación que sea únicamente con ácido láctico o bien ácido láctico y cierta proporción de ácido acético. Y para conseguir eso necesitamos unas bacterias especiales. Así es que no es tan sencillo ni tan casual hacer un buen ensilaje. Ok. Algunos ejemplos. ¿Por qué ensilamos? Probablemente no todo el mundo necesita ensilar, pero habrá quienes sí. Por ejemplo, esta foto. Pues a simple vista no sabríamos qué están comiendo esas vacas para poder tener esa condición corporal. Si nos acercamos vemos que en el comedero hay ensilado de maíz, y por cierto no muy bueno. Pero aún así está logrando mantener al ganado en buena condición corporal, ciclando y todo bien, cuando no hay nada más que comer. Otro escenario, vemos esta vaca feliz, contenta en un lugar paradisíaco. ¿Por qué en nombre de Dios tendrían que estar ensilando en esa zona? Muy fácil, porque el pasto de esa zona no aporta los nutrientes que esas vacas necesitan para dar leche. Aquí es su primer silo de maíz. Otros escenarios, me regreso, perdón. En algunos lugares se tienen poblaciones muy grandes de ganado que implican tener sistemas más sistematizados para poder garantizar la alimentación uniforme, constante de estos animales. Tenemos escenarios así que obviamente implican tener un abasto lo más uniforme posible durante todo el año para mantener la producción de leche. Bien, ¿qué hace al ensilaje importante en un proceso de alimentación de ganado? Uno, contar con forraje todo el año, y más si es ganado lechero. Contribuir a tener esa uniformidad en raciones para evitar cambios en consumo en fermentaciones ruminales, en cantidad y calidad de leche. En algunas zonas se han incrementado el tamaño de los hatos y eso implica un reto. Y finalmente, necesidad de nuevos sistemas de alimentación que se adapten a las nuevas necesidades y las nuevas demandas, incluidas las demandas de los consumidores en los nuevos mercados hoy en día. Este es un estudio que se hizo en México. El ingeniero Carlos Hernández, él trabaja con Holstein México y analizó diferentes empresas, diferentes tamaños, con equipo propio, equipo alquilado, diferentes sistemas de ensilaje, y lo curioso es que llegó a estos rangos y a estas proporciones. Del total del costo de una tonelada de ensilaje ya producido, el 70% es producir el forraje mismo. Alrededor del 25 al 24% estaba representado por los costos del acarreo y la cosecha del forraje. Y el 6% incluía la compactación, la inoculación con bacterias y el sellado.
Y no sé aquí, pero con nosotros muchas veces es donde más problemas hay, en ese 6%, porque es donde escatiman la inversión. Y no es que se ahorren un 6%, es que están comprometiendo el 94% que ya invirtieron, porque seguro va a haber pérdidas. Bien, estas pérdidas, ¿cómo son? Hay pérdidas en cantidad y hay pérdidas en calidad. Vamos una por una. Pérdidas en cantidad, es decir, los kilos o las toneladas que yo metí al silo comparado contra finalmente los kilos o toneladas que realmente utilicé en las raciones de las vacas. Es decir, voy, cosecho mi forraje, lo llevo a pesar. Si no pesamos, si no medimos, no vamos a saber qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí se pesa y este es el peso que se registra. A partir de este peso partimos. Entonces ya el camión va, descarga en los silos, se vacía en el silo y se empiezan las maniobras de distribución, compactación. Ok. Y sería muy triste que después de todo ese trabajo, cuando llegamos al silo, lo abramos y nos encontremos este escenario. Porque esto sigue abonando a las pérdidas en cantidad, porque toda esta capa, esta parte superior, tiene que quitarse. Y son escenarios así, donde alguien pasa sus tardes, en lugar de estar con los amigos, tiene que estar descartando ese forraje. Las pérdidas cualitativas es algo con lo que no estamos tan familiarizados y es algo que estamos ahorita ya abordando. Es decir, comparar el valor nutritivo del forraje que se cosechó contra el valor nutritivo del material ya ensilado que le va a llegar a la vaca. No podemos esperar que algo así tenga un excelente valor nutritivo. Otro escenario así. Pero podemos encontrarnos escenarios así, que un silo recién abierto no hay que hacerle nada y la totalidad está lista para ser alimentada. Esta es la tecnología que tenemos hoy. Y les voy a presentar un caso real, para que se den idea de qué tan grandes pueden ser esas pérdidas. Este es un ejemplo que viene del norte de México, que es una zona tradicionalmente lechera, es una zona lechera importante, y ellos reportaban que tenían pesado y contabilizado que sus pérdidas eran del 10%, lo cual es un numerazo, o sea, 10% no es mucho, pero nada más nos estaban diciendo la parte cuantitativa, es decir, los kilos o toneladas que perdían. Este ejemplo lo hacemos con 1000 toneladas, ¿sale? Y todos los cálculos, como buenos rumiantes, tienen que hacerse en base seca. Entonces, supongamos que este forraje tenía 30% de materia seca, es decir, que esa tonelada en verde tenía 300 toneladas de materia seca. ¿Ok? Considerando el 10% que ellos decían que perdían, es decir, que al silo entraron 300 toneladas y al final utilizaron solo 270 en la alimentación del ganado. Hoy en día tenemos laboratorios que ya nos permiten, con base en el perfil de nutrientes que tienen esos forrajes, estimar el potencial lechero de esos forrajes, de esos ensilados. Es decir, cuántos litros de leche se podrían producir por una tonelada de ese forraje que tengo yo y que mandé a analizar. Curiosamente, este forraje, cuando recién se cosechó y estaba entrando al silo, se muestreó, ellos lo muestrearon, ellos mandaron a analizar, y este fue el dato que obtuvieron. El forraje tal cual estaba siendo cosechado era capaz de producir 1.439 kilos de leche por tonelada de materia seca de ese forraje. Ya que se terminó el ensilaje, se esperaron unos meses, se abre el silo, van a empezar a utilizarlo, se toma otra muestra y se manda a analizar. Y oh sorpresa, ya ensilado una tonelada de ese forraje solo nos podía dar 1.299 kilos de leche por tonelada de materia seca. Es decir, que yo empecé con más toneladas, más lecheras, y después de ensilar, resulta que recupero menos toneladas y menos lecheras. Es decir, que con el forraje que entró al silo, yo era capaz de producir 431.700 litros, y ya ensilado, pues solo me alcanzaba para 350.000. Es decir, que por el hecho de no haber ensilado bien, se perdió la posibilidad de producir más de 80.000 litros de leche por esa tonelada de ensilado. ¿A quién se lo cobramos? Porque aquí hay que responsabilizar a alguien. Aquí se contabiliza todo y se evalúa todo.
¿sí? Y muchas veces en muchas empresas, este es un área gris, no sabemos si es el campo, si es el establo, pero es muy importante porque se está preparando la comida de muchos meses de muchos animales. Para darnos una idea y hacer el ejercicio ya con dineros, estos son datos de referencia que tenemos ahorita, pesos en México, lo traduje a dólares, pero estamos muy similares, porque nosotros estamos en 20 pesos por dólar y ustedes andaban alrededor de 25 por $1, así es que estamos casi iguales, pero lo dejo en dólares si les sirve para hacer los cálculos más sencillos. El ensilado por tonelada de maíz ahorita en México anda subiendo, pero digamos que anda en $68 y nuestro litro de leche varía mucho, pero considerando como promedio que está a 45 centavos de dólar el litro. Considerando los datos que nos daba el establo, el ganadero, que perdían el 10%, bueno, 10% con ese precio de silo, estaba perdiendo $6,750. A lo mejor eso no le quitaba el sueño, pero cuando ya incluimos su costo por pérdida de calidad, es decir, la leche que dejó de producir porque disminuyó el valor nutritivo de su ensilado, ahí sí ya estaba dándose cuenta que estaba perdiendo en realidad $36,000 y eso le duele a cualquiera. Entonces, simplemente con evaluar completo mi silo me estoy dando cuenta de que tan bien o que tan mal estamos haciendo nuestro trabajo, porque obviamente estas pérdidas van a tener nombre y apellido. Ahora, ¿qué impacto van a tener estas pérdidas? Yo ya invertí en el forraje, yo ya invertí en la cosecha, es un gasto o una inversión que ya hicimos. Es decir, que si yo invertí 1,350 para obtener esas 100 toneladas y resulta que mis pérdidas fueron del 5%, bueno, en realidad yo invertí esa cantidad, pero ya no tengo 1,000, tengo 950. Quiere decir que a ese costo inicial lo voy a diluir o a dividir entre las toneladas que me quedaron. Así es que quien vaya a formular esa dieta, el costo de ese silo va a ser 1,421, no 1,350. La inversión ya se hizo. Y así sucesivamente. Así es que mientras mayores sean nuestras pérdidas, más caro va a ser nuestro ensilado final que sí recuperamos. Bien, las pérdidas. Hay pérdidas que no se pueden evitar y pérdidas que sí se pueden evitar. Las que no se pueden evitar, que el forraje respire, es decir, para que respire tiene que haber aire, quiere decir que mientras el forraje esté en contacto con aire, los microbios de ahí van a estar comiendo y teniendo más microbios y creciendo su familia. Por eso es tan importante compactar el silo, sellar el silo y que no haya aire, porque en ese momento se detiene esa fuente de pérdidas. Si vemos, el mínimo puede ser un 1%, pero puede ser más de 5%. ¿Cuánto más de 5%? Depende del proceso, 5, 10, 15, 20. Ahora, la otra es la fermentación. Todas las plantas, todos los forrajes tienen cierto nivel de azúcares. Lo que hacen las bacterias que agregamos es que transforman esos azúcares en ácido. Ese ácido baja el pH y mantiene a todos los microbios indeseables quietos. Quiere decir que esos microbios ya no van a crecer, no van a reproducirse y no van a comer. Es decir, no se van a comer los nutrientes que justamente es lo que quiero conservar para que le llegue a mi vaca. Y la otra es el efluente. Hoy en día ya ningún ensilaje debería escurrir. Sabemos que para pastos y gramíneas, arriba de 30% de materia seca ya no hay escurrimiento, en el caso de maíz y cereales, arriba de 32%. ¿Por qué no debe haber escurrimientos? 1, porque son altamente contaminantes. 2, son una pérdida de nutrientes y lo que escurre justamente son los nutrientes solubles. Tenemos azúcares que si escurren se va a comprometer la fermentación, tenemos proteínas solubles que entonces habrá que sustituir con algún concentrado y también hay pérdida de vitaminas solubles y de minerales, que ya los teníamos, ya los habíamos producido, ya los habíamos cosechado. Esas pérdidas no se pueden evitar, pero sí se pueden reducir. El segundo grupo tal vez sea el más importante y el que más preocupa, las que sí se pueden evitar, es decir, que son las que dependen de nosotros. Algo que se llama fermentación secundaria. Supongamos que ya terminamos el silo, ya lo sellamos, ya quedó perfecto y por alguna razón, a lo mejor no sujetamos bien el plástico, se jaló y se abrió,
o con un tractor le dieron un golpe y se hizo una rajadura al plástico y empieza a entrar aire. Quiere decir que de las pérdidas que ya llevábamos, más lo que se acumule, si no sellamos pronto esa abertura y las pérdidas siguen aumentando. Otra fuente es lo que se llama deterioro aeróbico durante el almacenamiento, que no es otra cosa más que se va a echar a perder en presencia de aire mientras está almacenado. ¿Cuándo es eso? Quiere decir que no compactamos bien, es decir, que dejamos aire ahí adentro entre el forraje y ese aire va a estar causando pérdidas, es como estar durmiendo con el enemigo. Y la última es el deterioro aeróbico durante la alimentación, es decir, que se va a echar a perder en contacto con el aire cuando le estemos dando de comer a las vacas. Y esa parte es la más difícil porque ya no hay nada que hacer, ya no podemos defendernos. Si una vez abierto el silo, estamos de pechito en manos del enemigo y más vale que hayamos hecho un buen trabajo hasta ese momento porque va a ser nuestra única defensa. Y si vemos, dice que el mínimo 5%, bueno, de hecho sería 2%, y más del 50%. Yo una sola vez en la vida he visto un silo totalmente echado a perder, parecía composta, y es terrible, porque eso alteró el flujo de ese establo y tuvo problemas muy, muy serios. Ahora bien, este acrónimo, me voy a confesar, lo desarrollé para esta charla, así es que va a ser el acrónimo de Honduras, porque creo que es una manera fácil de recordar los aspectos importantes, los factores a considerar para garantizar un buen proceso de ensilaje. Y lo bauticé silo. S por la materia seca. I del uso de inoculantes, L de la doble E del sellado y la O de la compactación. Y vamos uno por uno, porque estos son como los consejos que ojalá les sirvan. La materia seca es el criterio principal para iniciar un ensilaje. Efectivamente puede ir de la mano del estado fisiológico y de la madurez de la planta, pero no siempre. En el caso del maíz, una guía que anteriormente y se sigue utilizando es ir monitoreando el llenado del grano o la línea de leche. Desafortunadamente, ninguno de esos dos criterios son útiles y precisos para determinar el momento de la cosecha. Tiene que ser absolutamente una lectura de contenido de materia seca. ¿Por qué? Porque estas condiciones ambientales nuestras han afectado la forma en cómo crecen y maduran nuestros forrajes y otra, la gran variedad de materiales genéticos que hay de híbridos, sobre todo en maíz, cada uno se comporta de manera diferente y la lectura ya no se aplica tan directa a todos ellos. Entonces, la recomendación mejor que les puedo hacer hoy es hagan una lectura de materia seca para poder iniciar la cosecha para ensilaje. Cada forraje tiene su rango óptimo, en el maíz es 34 a 36%, abrimos un rango de 32 a 38%, pero ojo, estas recomendaciones son considerando que somos capaces de procesar el grano del maíz. Si no hay procesadora, si no hay equipo que quiebre el grano, quedémonos del lado húmedo, 32, máximo 34%. ¿Qué pasa si tenemos un exceso de humedad? Aquí lo vemos, ya lo mencionamos, eso son pérdidas y eso contamina. Y si es muy seco, va a costar mucho trabajo compactarlo, va a quedar aire atrapado en el silo y muy probablemente haya desarrollo de hongos y levaduras. Ahora, ¿qué son los inoculantes bacterianos? Son bacterias especialmente seleccionadas. Es decir, como si pusieran a competir al equipo de su departamento contra la selección nacional. ¿Quién va a ganar? Esperemos que la selección nacional. Es lo mismo con los inoculantes. Sí, son especializados, toda su vida han hecho, son los mejores en eso, a eso se le apuesta, ¿sí? Porque son bacterias capaces de producir mucho ácido, utilizando poquitos azúcares y lo hacen en un tiempo récord. Entonces, yo prefiero que pongan en manos de un producto así toda la cosecha y todo el alimento que van a necesitar para sus vacas. Justamente, al producir ácido, bajar el pH rápido, no va a permitir que los otros microbios consuman esos nutrientes y es por eso que se dice que hay mayor recuperación de materia seca. Es decir, que si yo meto 1000 toneladas, probablemente porque hay menos pérdidas de nutrientes, recupere yo 950 en lugar de 900. Se conserva mejor la materia seca, obviamente hay menor deterioro, y hay un mayor rendimiento del ganado y esto no es magia. Obviamente, si conservamos los nutrientes en el silo evitando que los otros microbios se lo consumieran, claro que esos nutrientes se van a ver reflejados en una mayor producción de leche o en una mayor ganancia de peso.
Vamos a hablar de compactación. Quedamos que el secreto del silo es que no haya aire y el primer factor es este, hay que sacar el aire. Van a ver la foto y me van a decir, ¡ay, es el tractor! No, no es el tractor. Puede ser un tractor pequeñito con una llanta angostita e igualmente se puede hacer un excelente trabajo. Lo importante aquí es que el llenado tiene que ser en capas delgadas. Delgadas, ¿cuánto delgado? Máximo 30 centímetros. Quien pudiera conseguir 10, pero 10 es muy difícil ahora estar ensilando, se requiere ya casi un artista. Si vemos la foto de la izquierda, vemos esos surcos. Ese surco quiere decir que la parte del montículo está floja, ahí hay aire. En la parte de la derecha está perfectamente aplanado. ¿Sí? Y los ejemplos pueden ser tan dramáticos y tan distintos como esto. Aquí obviamente el de la izquierda está súper flojo, se atascó el tractor, hubo que venir a sacarlo, y el de la derecha está haciendo un mejor trabajo. Y si vemos el tractor de la derecha, no se parece al que teníamos hace ratito. Aquí hay 4 llantas. Ahí hay 2. ¿Sí? Es el proceso. ¿El equipo ayuda? Seguro que sí. Pero de mí depende que estén las capas delgadas, porque eso va a hacer toda la diferencia. Hay tiempos de compactación, hay peso de tractor, hay varios factores, pero probablemente este sea el definitivo. Ahora bien, ¿por qué la densidad? Todo se ha medido. Se ha visto que a medida que la densidad aumenta, las pérdidas bajan. En la columna de la izquierda tenemos 2, dice kilos de materia seca por metro cúbico y kilos de materia húmeda por metro cúbico. Imagínense que tienen un cubo que mide metro por metro y le meten, en la segunda columna son kilos en verde, le meten 500 kilos. Parte va a ser forraje, 500 kilos, y la otra parte va a ser aire. En ese mismo metro cúbico ahora metan el último valor, 1166 kilos. Van a tener que brincarle encima y sacarle el alma a ese pobre forraje para que no haya nada de aire. Pero en el primero, en el de 533 kilos, vamos a tener 20% de pérdidas, porque ahí dejamos aire. En el de abajo, que logramos sacar casi todo el aire porque le brincamos encima, las pérdidas son menores, son del 10%. Por eso es tan importante compactar. Ahora, en México no sabíamos dónde estábamos parados, entonces dijimos que íbamos a ponernos la meta primera de conseguir 225 kilos por materia seca, lo cual todavía corresponde al 17% de pérdidas, 16.8, que es mucho. Y ya de ahí empezaríamos a avanzar cada vez poniéndolo más estricto. Pero no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos qué tan bien o qué tan mal estábamos haciendo nuestro trabajo. Este es un establo igual del norte de México, que son muy lecheros, que son muy expertos, y este es un ejemplo de un establo. ¿Sí? Son diferentes hilos medidos en diferentes días y el promedio daba 160 kilos y supuestamente nosotros íbamos a empezar con 225, o sea, estábamos lejos. Se han ido mejorando, pero esto nos da una idea de dónde estamos. ¿Por qué es tan importante la compactación? Si yo voy en capitas delgadas, me tomo mi tiempo, voy a acabar con puntos de oxígeno que se van a consumir durante el proceso de almacenamiento. Pero si llego y hago mis colchonzotes y lo aviento rápido, voy a acabar con bolsas de aire que sí van a causar deterioro, que sí van a causar crecimiento de hongos y que sí van a causar pérdidas y de reducción del valor nutricional de ese ensilado. Ahora bien, también la densidad va a ser mi gran defensa al empezar a alimentar ese silo. Si yo tengo un material súper bien compactado, si eso va a parecer un muro, el aire viene, rebota y no pasa nada, porque una regla de oro del silo es que tengo que consumirme la totalidad de la cara en 24 horas. Así es que el aire estuvo en contacto con esa cara, no pasa nada, el día de mañana ya se fue. Pero si yo tengo una densidad baja, si tengo una cara porosa, el aire va a llegar a la cara y va a encontrar caminito y va a penetrar, es decir, que va a estar afectando al resto de mi ensilado durante varios días antes de que yo lo utilice. Aquí ellos entendieron ya la importancia de la compactación. Y yo les digo que parecen mi escaramuza charra. No sé si conozcan la escaramuza charra en México. Es un deporte nacional de mujeres, con suertes muy complicadas, con mucho entrenamiento, pero así se verían ya los tractores, como una buena escaramuza charra.
Ahora bien, hablemos del sellado. Ya quedó claro que hay que compactar para sacar ese aire. Ahora necesitamos sellarlo para que no entre, porque entendamos que es un material que probablemente tengamos almacenado durante varios meses y tiene que garantizarnos que no va a haber más pérdidas. Bien, número 1, se debe sellar inmediatamente, no mañana, no dentro de 3 días, se viene el fin de semana, tenemos fiesta, no, el sellado debe ser inmediatamente o no más allá de 24 horas una vez terminado. Se empieza sellando bordes y traslapes de los plásticos si necesitan utilizar diferentes segmentos, y obviamente la recomendación es de 1 a 1,5 metros. Se recomiendan los plásticos barrera limitante de oxígeno. Es necesario tener protección contra los rayos UV, hay que proteger esos materiales, hay que tener protección contra daños físicos, perforaciones, accidentes, rasgaduras, y hay que aplicar peso sobre esa superficie. Ahora bien, hablando del sellado, el ensilaje jamás había tenido un sistema de sellado especial para este proceso. Desde 1950, cuando se desarrolla y se inventa el polietileno, era un plástico barato de fácil producción para uso agrícola, agrícola, o sea, si yo quiero hacer con eso una bolsa para mi planta, para después llevarla a una maceta, eso es polietileno. En ningún momento se dijo que era una cubierta para un silo. No teníamos otra cosa y lo empezamos a usar, seguro que sí, pero nadie nos dijo que eso era impermeable al oxígeno, pero no teníamos otra. En el año 2000 surge esta nueva tecnología, las barreras limitantes de oxígeno, y fue un señor, don Riccardo Rimini, un italiano. Ellos están en la industria de plásticos para industria automotriz, y una vez en el supermercado, no sé si han visto los paquetes de carne con el emplayado transparente que mantiene la carne que no se echa a perder. De ahí dice, bueno, si esto no deja pasar el oxígeno, esto deberían estar usando allá afuera. Él no es agrónomo ni mucho menos. Entonces, su gran mérito fue haber transformado esa tecnología a todo terreno y mandarla al campo, porque en el supermercado pues está a temperatura controlada, no le da el sol, nadie la perfora, nadie la pisa, y lo mandó, la mezcló con otros polímeros, y así surge esta tecnología que fue diseñada justo para las necesidades de un ensilaje, y eso fue realmente el parteaguas. Ahí empezamos realmente a ver el real potencial de un ensilado. Algunos ejemplos. Decíamos que había que sellar inmediatamente, y aquí está. Este es un montículo, un pastel que van haciendo, y a medida que tienen ya un segmento listo, ahí vienen atrás, ya cubriendo y aplicando peso con llantas. Otro ejemplo, este es alfalfa. Vienen compactando, un tractorcito pequeño, no se necesitan monstruos, con el mismo tractorcito pequeño haciendo un buen trabajo. Termina de compactar y vienen atrás sellando. Otro ejemplo, nosotros todavía estamos con la práctica primitiva de utilizar llantas, ya estamos buscando mejores opciones para hacerlo, y hay zonas en mi país que no lo podemos hacer por la lluvia y por la generación de moscos, pero de esto hablábamos. El peso tiene que ser uniforme sobre la superficie y sobre todo asegurando bordes y traslapes. El riesgo de utilizar polietileno. Número 1, el contacto directo con los rayos UV del sol van justamente dañando los enlaces en ese polímero de polietileno. Al romperse esos enlaces, pierde su capacidad y su estructura física, por eso se empieza a rasgar. Una vez rasgado, empieza a entrar aire y ya las pérdidas empiezan a sumar. Si hay polietileno, tiene que estar cubierto con una protectora que lo proteja tanto de daños físicos como de rayos del sol UV. Esta es la nueva tecnología. Sí, este es un plástico limitante de oxígeno, hay diferentes opciones, diferentes combinaciones, pero la ventaja que tienen, número 1, es que son muy delgados. En el caso del polietileno, mientras más grueso, menos dejaba pasar el oxígeno. Estos 45 micras, es súper delgadito, y además tiene la ventaja de que se adhiere al contorno de la superficie, y si se adhiere al contorno de la superficie no va a haber bolsas de aire. Entonces es un doble beneficio, no hay bolsa de aire y además no entra oxígeno, por eso se conservan las superficies sin pérdidas. Esto fue lo que se estudió, es polietileno estándar, y se vio la tasa de transmisión de oxígeno, que básicamente es una cámara, se pone una película de este material y se deja pasar una solución conteniendo oxígeno a través de esa membrana en 24 horas y se mide la cantidad que pasa de un lado para otro. Así gráficamente, el polietileno estándar dejó pasar 125 micras de esa solución y las nuevas barreras limitantes de oxígeno 100 veces menos.
¿sí? Entonces, es esto a lo que se le está apostando para la conservación de ensilajes. Y cuando abrimos un silo, no nos sorprenda encontrar estos escenarios. Pérdidas cuando utilizamos un polietileno, sí es inevitable, sabemos que el oxígeno, ahora sabemos que el oxígeno pasa a través del polietileno y las barreras limitantes de oxígeno consiguen un mejor resultado. Y como conclusión, es cierto que durante el proceso de conservación de forrajes como ensilaje va a haber pérdidas, ¿sí? Pero con buenas prácticas de manejo podemos reducir esas pérdidas y poder proveer la cantidad y la calidad de forraje que necesitan tanto el ganado como la empresa lechera. Y con eso termino. Muchísimas gracias.